Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta es mi cámara, ¿verdad? Por estar de nuevo con nosotros en su programa Equipo Mediático. Aquí estamos el doctor Ramón Pollo Báez y un servidor de ustedes, Orión Mejía, presto a cumplir nuestra faena correspondiente a esta noche, con temas de actualidad nacional y programa del año. Y es el primer programa del año. Así que aprovechemos para enviar a los seguidores de este programa los mejores parabienes. Los más cálidos parabienes, correcto. Sí. Muchas felicidades. Y esta es la primera semana de verdad laboral. Así mismo es. Así es, Día del Poder Judicial. Así es. Y desde que tenemos muchos temas, y en primer lugar, como ha dicho el doctor Pollo Báez, vamos a felicitar y a desear los mejores parabienes a todos nuestros amigos televidentes, a sus familias, que tengan una aventura personal y colectiva. Así es. Y hoy, doctor, quisiéramos comenzar por el Poder Judicial. O comenzamos. Adelante, es el Día del Poder Judicial. Vamos. Y una de las noticias que reseñarán, ya, de hecho, toda la prensa hoy, y hay comentarios diversos, pero serán los grandes titulares de mañana en la prensa escrita. Es correcto. Fíjense, de todo lo que pasó, bueno, ya nosotros estaríamos para comentar el discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero pasó una cosa vergonzosa. Sí. Ocurrió un incidente penoso a ojos de todos los ciudadanos de cualquier bandería política, no importa. Sí. Un grupo de forajidos, de vándalos, fueron como un saco lleno de excremento en funda. Y cada uno de esos vándalos se dedicó a embadurnar, lanzando esos excrementos. Fundas de excremento contra la fachada el augusto frontal de la Suprema Corte de Justicia. Sí, que es una ofensa para todo el orden judicial, para los abogados, para los ministeriales, para los fiscales. Es un acto de barbarie, lo vemos. Un acto de vandalismo, muy claro. Muy claro. Con personajes que estaban ahí, que fueron detenidos. Sí. O sea, una acción que hay testigos de que no es que yo me lo inventé, además ellos querían hacer eso. Sí, y después le le dijeron a la prensa que sí, que ellos fueron a hacer eso. Porque, la prensa, hay un video donde está, esto es una justicia de mierda. Sí, esta es una justicia de mierda. Y vinimos precisamente a arrojarle excremento y empezaron una cosa impresionante, que nadie en su sano juicio, ni nadie que se respete puede respaldar, sino condenar. Es un acto de vandalismo. Sí, ya la FIJU se pronunció precisamente. Y yo espero que editorialmente medios de comunicación rechacen ese acto. No estamos en la selva, tenemos muchos problemas y todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no de esa manera. No con esa insolencia contra un acto de provocación. Yo no sé si estaban buscando alguna otra cosa con eso. Sí, ellos dicen que son miembros del Falpo. Pero bueno, no nos debe sorprender en el tema del Falpo, que está acostumbrado a ese tipo de cosas. Sí. Primero, sin ningún respaldo de nada, ni de nadie, 4 o 5 sujetos en esa acción de comando de excrementos contra el augusto edificio de nuestra Suprema Corte de Justicia y de los demás. Eso merece el repudio de toda la sociedad. Usted puede, hasta presidente han dicho que el orden judicial es un mercado, lo dijo el presidente Balaguer. Luego también dijo el presidente... pero por Dios, los problemas de la justicia no son de ahora. El presidente Hipólito Mejía dijo... Y una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros no estamos diciendo que no haya problema en la justicia, por supuesto que lo hay. Pero yo he escrito documentos analizando la problemática de la justicia desde mi grupo de egresados de Derecho, donde hay prominentes figuras de la justicia y como abogados. Negrovera en Santiago, por ejemplo, que somos del grupo. De la misma promoción. De la misma promoción. Y a mí me ha correspondido, junto con él y con otros, elaborar los documentos cuando celebramos aniversarios importantes, que están ahí, los documentos. ¿Y desde cuándo estamos haciendo eso? Hace décadas, enjuiciando el Poder Judicial. Reconocemos los logros que se han tenido, los avances, pero también las serias dificultades que hay, las lagunas, la necesidad de avanzar. Y analizamos mucho, que es uno de los grandes problemas de la justicia, el tema de la ética, del abogado y del juez. Sí, así es.
Pero la justicia ha avanzado. Obviamente que ha avanzado. Pero cuando yo fungía de ayudante de fiscal, teníamos el código del Tránquenlo, el código de procedimiento criminal. Usted, mediante ese código procesal, pues el fiscal directamente enviaba sin ningún tipo de nada, de un juicio ni previo ni de ninguna naturaleza, al imputado a la cárcel sin retorno posible, o sea, sin retorno de fecha, arresto. Señor doctor Ramón Pollo Gá, violación a los artículos tales y tales y tales. A las 3 de la tarde en una guagua rumbo a la penitenciaria de La Victoria o otra de las cárceles del país. No había un juez por el medio, nada. Cuando se cayera el segundo premio de la lotería, quizás usted podía ir a donde un juez secreto. Y de eso se llegó al otro extremo, de producir constitución nueva y modificar los códigos de un modo tan alto en las garantías de los derechos de los ciudadanos, que muchos critican de que eso es una debilidad. Sí, el exceso de los derechos. Y lo es, ¿eh? Los excesos de los derechos, de eso hay tratadistas que tocan ese tema. Entonces yo tengo libertades, pero eso tiene límites, porque si excedemos las libertades, lo que se pone la gente a inventar. No, porque, por ejemplo, la libertad, propiamente la libertad, se pone como el bien tutelar único, imprescindible del ser humano. La prisión es la excepción, y eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si ya a un prevenido se le lleva ante un juez, si ya el juez toma el rol protagónico por encima del Ministerio Público, que era juez y parte, y entonces el Ministerio Público va en las mismas condiciones. Ese código también trajo al juez del cielo. Acuérdese que había que decirle al juez: magistrado, de no ser así, conforme a su íntima convicción, porque los medios de prueba no tenían ninguna validez. Si el juez decía, según mi íntima convicción, entonces había que decirle, y en caso, magistrado, de que su íntima convicción. Entonces, ahora la presentación de la ahora el legislador le dijo al juez: baje, ponga los pies sobre la tierra y solo analice las pruebas de cargo y de descargo, y sobre ella usted se pronuncia de conformidad con la ley. Esos son grandes avances, pero el sistema judicial que favorece a esa misma gente del Falpo. Claro, pero además, en el momento en que toda la sociedad dominicana felicitó, resaltó la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, está este señor diciendo que tenemos una justicia de mierda. No. Tiene grandes fallos. Los ha tenido siempre. Claro. Y hemos venido en un proceso de tratar de mejorar. Nos falta mucho camino por andar todavía, pero ha habido grandes pasos de avance. Hay muchos fallos que no son de la propia estructura judicial, sino de la estructura mental, cultural y de la idiosincrasia del dominicano y del que ejerce las funciones judiciales. Correcto. Usted encuentra en el sistema americano, el sistema anglosajón, como lo decimos, que el abogado le dice al prevenido: mira, todas las pruebas están contra ti. Yo te digo, lo menos que te van a condenar es a 15 años y cuidado sea 25. Declárate culpable. Entonces vamos a negociar. Exactamente. Y vamos a negociar 7 años, te porta bien y a los 3 años y medio tú tienes la libertad condicional. Así mismo. Y pues bueno, está bien. Porque saben, aquí no, aquí le dice, y esa es la cultura también del ciudadano ante la justicia: no, a mí que no te preocupes por dinero, yo quiero salir de aquí, suéltame. Entonces el abogado, en vez de ser un auxiliar de la justicia, es un diligencioso de situaciones que son contrarias al orden y al, digamos, el tema es más profundo, porque tú ves, por ejemplo, notarios falsificando títulos y documentos, ¿no? Eso no es la justicia que está mal. El que está mal es ese ciudadano donde han fallado los valores. Ante mí comparecieron los señores y señores. Claro. Mentira, no ha comparecido nadie. Firma un documento. Claro. Y en materia de capacidad fallan las universidades. Sí. Y esos abogados que andan haciendo por ahí truculencias es porque salen más formados de la universidad y porque no han tenido en sus hogares la formación de vida. O sea, el tema es más profundo. Aquí tenemos jueces
excelentes. Yo le voy a decir, la mayoría de los jueces son jueces probos. Claro que hay jueces venales. Pero siempre los ha habido. Pero no por eso se puede hablar así de la justicia. Y mucho menos proceder con acciones vandálicas. Podríamos pasar toda la noche, ¿no? Pero sin embargo podemos cortar diciendo que condenamos ese acto de vandalismo. Claro. Consideramos exactamente así, un acto de vandalismo que toda la sociedad debe rechazar. Y la justicia, donde sean llevados, debe actuar frente a la sociedad de la manera más estricta en la aplicación de la ley, para poner un ejemplo. Muy bien, vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Bueno, Orión, si bien hemos comenzado un año 2019 con grandes expectativas, grandes desafíos también por el medio, ¿no? Tanto en el plano local como en el plano global. Nos precede al comienzo del año el final del 2018, con resultados asombrosos. Es más, el gobernador, cuando dio la rueda de prensa para informar los resultados de cómo fue el 2000, desde el punto de vista económico, cómo fue el 2018, habló de que la economía había tenido una temporada virtuosa. Y así fue. Porque todos los parámetros y todos los segmentos que tienen que ver con el Producto Interno Bruto se dispararon, crecieron de manera vital. Entonces, bueno, fíjate tú que las reservas internacionales también volvieron a romper récord. Y cómo la generación de empleos, los aportes del turismo, de las remesas, de las inversiones extranjeras, o sea, todos los que son los parámetros de la macroeconomía, el sector financiero, sólido, estable, pero exacto, prudente. La economía creció 7% en proporción al producto, la más alta de América Latina. Y lideramos de nuevo sí. el sector del hemisferio, ¿no? Sí, la más alta de América Latina con un 7%. Número uno. Número dos, la economía generó 160.000 empleos. Número tres, fue un crecimiento de la economía con baja inflación.
el Banco Central tenía una meta prevista de 4 más 1%. Sí, podía llegar hasta 4, incluso llegar hasta 5%. Fue de 1.3%. Sí. Y eso es un aspecto muy importante en el crecimiento, porque cuando hay crecimiento con baja inflación es lo óptimo. Es lo sano de la economía. Exactamente. Es decir, fue un crecimiento sano, fue un crecimiento con baja inflación, generando empleo, y además el sector privado fue el que tuvo mayor aporte a la economía. Lo que te indica, los sectores privados tuvieron mayor aporte a la economía. Lo decía el gobernador, pues yo estuve en la rueda de prensa, pues tú sabes que había la crítica, incluso se hizo ahí una pregunta, del tema de que se crece porque se endeuda. Sí. Y él dice el gobernador, bueno, tenemos una deuda y todos los países tienen una deuda. Y hay un cuadro incluso donde el nivel de endeudamiento de los países latinoamericanos, donde la República Dominicana no está en una mala posición. Pero él decía, el protagonista del crecimiento fue el sector privado, especialmente por todas las inversiones que hicieron. Sí, bueno, las inversiones extranjeras directas a la República Dominicana fueron 3.500 millones. Cifra récord también. El turismo sobrepasó los 7.000 millones. Las remesas sobrepasaron los 6.500 millones. Exactamente. Eso motiva lo que tú acabas de señalar, que las reservas internacionales del Banco Central superan los 7.000 millones de dólares, equivalente a 4 meses y una semana de financiamiento de las importaciones. La gente no ve eso. Y hace un ratito eran menos tanto. Sí. Y eso del endeudamiento también, esa discusión es una discusión política. Digo, hace un ratito era menos tanto, me estoy refiriendo a que en una etapa en otro gobierno se derrumbó todo y no había reservas. No, la economía ingresó, si es el periodo 2002-2004 que tú te refieres, hay que hacer comparaciones también. La economía ingresó en estado de default y cesación. Pero ven acá, por Dios. La gente, va a ser muy difícil porque está muy politizado el tema del endeudamiento. Primero, si todavía nosotros tenemos que tocar luz roja en nuestro endeudamiento en proporción al Producto Interno Bruto supera el 50%. En el ámbito oficial se señala que está en 45, 40 y tanto. En el ámbito de oposición se señala que está en 51 y 52. Pero la mayoría de la economía está por encima del 50%. Y hay un concepto que aquí no se maneja. Una cosa es el endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Y otra cosa es el endeudamiento por la cantidad de acreencias. Sí, que en un momento lo primero es, bueno, si yo no voy a aparentar muchas cosas, pero hay lo que el superávit primario, que le llaman el superávit primario, es que la economía puede pagar sus intereses inmediatamente. La economía dominicana está financiando su, ¿cómo le llamaríamos? El servicio de su deuda. O sea, porque se pone el ejemplo, Japón es el país más endeudado con respecto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, Estados Unidos lo es por la cantidad de obligaciones. Porque Japón se endeuda a sí mismo. Solamente el 10% de la deuda de Japón es internacional. Toda la deuda de Japón es con su propio banco. Recicla su propio endeudamiento. Pero fíjate, es como tú dices, yo entiendo que hayan críticas y mucha gente desdeñe las cifras que da a conocer el Banco Central, porque ellos saben, los que hacen las críticas, que eso tiene mucho rédito político. Cuando un gobierno logra estabilidad económica, crecimiento económico con baja inflación, que genera empleo, bueno, no genera la cantidad de empleos porque tenemos un país con desde hace mucho tiempo, un crecimiento de la población, y generar empleos no es una tarea tan fácil. Estados Unidos generó 2 millones de empleos el año pasado. Pero ¿cuál es la población de Estados Unidos? 200 millones. Exactamente. Entonces, nosotros generamos 160.000 empleos con una población de 10 millones. Ponle en proporción. No, y además hay 2 millones a 200. No, y que no ha inventado. Hay un plan en un programa gubernamental que el propio jefe de Estado lo anuncia. Prometimos tantos empleos. Sí, pero y hemos logrado tanto aquí, tanto ahí. Tú accedes al portal de la CEPAL, Banco Interamericano, Banco Mundial, y tú vas a encontrar las mismas estadísticas. Pero yo me reí mucho el otro día, hasta hice un comentario, porque entre las críticas que ha habido, hubo una de un gran amigo mío que tengo un enorme afecto, economista,
que él dice, no, pero el crecimiento no fue de 7.2, no, porque a eso tú tienes que descontarle la deuda. Sí, eso es terrible. Eso es como dice, Orión, te felicito, te ha ido muy bien, te sacaste el premio, pero acuérdate que tú tienes mucha deuda. Sí, el pasivo. Pero ven acá, no. entonces el Banco Central no está diciendo que no hay una deuda y tiene sus conceptos al respecto. Lo que está diciendo es que el Producto Interno Bruto, a eso que se refiere, creció en esa proporción, generó esa riqueza. Mira dos aspectos interesantes. Deuda, vista así, la deuda se refleja en el presupuesto de la nación de un año. Entonces, la deuda, tú tienes que decir, deuda es déficit fiscal. El déficit que tenga el presupuesto equivale al nivel de endeudamiento de ese año de la deuda global. Entonces tú le dices, bueno, se están endeudando. ¿En qué se están endeudando? Se están endeudando en los 400 millones, son 500 millones, 400 y tantos millones de dólares para la presa de Monte Grande. ¿Tú piensas que eso es malo? O sea, porque el crédito en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende como tú lo hagas. El uso. Que tenga un repago. Exactamente, un retorno. El préstamo a la Punta Catalina es malo. No. Cuando va a subsanar muy grandemente el déficit hacia el subsector eléctrico, que fue en un principio de 1.200 millones de dólares anuales. Y una inversión que va a generar ahorros que se paga en 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué entonces no atacamos el endeudamiento por el lado del déficit fiscal? ¿Cómo se ataca el déficit fiscal? Bueno, con la fiscalidad. ¿Por qué no hacemos una reforma fiscal para que no tengamos nosotros que colocar bonos o tomar niveles de... Que es la gran solución. Para subsanar un déficit que está señalado? Entonces te dicen, no, es el gasto. Es la calidad del gasto, sí, que siempre hay que tomarla en cuenta. Ok, nadie dice que no, pero eso es un argumento para no responder al otro. Sí, porque ¿dónde está? Entonces te dicen, bueno, la nómina supernumeraria. Entonces yo siempre le digo, miren, muy bien, vamos a cancelar 75,000 trabajadores de lo que ganan empleados públicos, botella o no, pero de lo que ganan entre 12, 15 mil pesos, que es el 85% de toda la administración pública. Vamos a tirarlo a la calle, a ver qué va a pasar con la gobernanza. Eso es muy fácil hablarlo, de estar fuera del gobierno. El concepto es bien, pero eso no es tan fácil aplicarlo. El sector privado va asumiendo lo mismo que te dicen los señores de Herrera. Te dicen, sí, creando esos nuevos empleos son del sector informal. Sean o no del sector informal, y quiero decir que la República Dominicana no figura entre los países que tienen un nivel de empleo informal más alto. Está Perú, está Ecuador, y hay otros países que tienen un 60 o 65% de todos los empleos del sector informal. Lo que pasa es que para formalizar la economía, para formalizar esas empresas, tiene que haber justicia y equidad, que es lo que no se quiere. Entonces lo que se quiere, 250 mil millones de pesos en inventado gasto tributario, es decir, exoneración y exenciones al sector privado. Y muchos empresarios tienen culpa de eso, porque por ejemplo, muchos empresarios, sobre todo de la construcción, prefieren haitianos a los que pagan muy mal y no lo inscriben en ningún mecanismo laboral. Es que no quieren competir. Entonces, si tú estuvieras, ellos alegan de que el dominicano no quiere trabajar, pero si al dominicano se le paga bien, finalmente hace el trabajo. Digamos que se le pague justo. Y que se le pague justo, exactamente. Que bueno, eso es un tema muy controversial, pero ese es el concepto. Pero entonces ahí no se contribuye. No. Porque ellos deberían generar esos empleos, hacerlos formales. Pero una pequeña empresa nace con mucho problema. Y el Estado no es que la socorre, no vamos a un cambio, no es que la socorre, te voy a decir esto, cuando nace una pequeña empresa, ya tiene la tesorería de la Seguridad Social, ya tiene la Dirección General de Impuestos, ya tiene todo. Y cuando nace un emprendimiento empresarial, quiere todo, un emprendimiento grande empresarial, quiere todos los beneficios del gobierno como sinónimo de competitividad. Competitividad es que usted me exonere combustible, competitividad es que usted me dé esto, me dé lo otro, me dé exenciones, me deje entrar por la aduana, tal cosa, etcétera, etcétera. Así no. Así no. Para irnos al cambio, te voy a dar este dato que acaba de darse a conocer.
al final del año, el circulante en este país, que algunos dicen que no hay un crecimiento ni un movimiento espectacular de la economía, fue de 363.357 millones de pesos. Eso es lo que se circuló. Una cifra que tú dices, pero ven acá. ¿Cuándo en este país hubo un grado de circulante tal? De hecho, el sector comercial se está... pero ven acá. Se ríe con la muela de atrás. Un año. Llora con el buche lleno. Hasta ahora, hasta el Día de los Reyes, yo fui por allá a buscar a los Reyes y era casi una atropella en una tienda que entré. Vámonos a un cambio. Señores, y vamos a retornar casi de inmediato. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Mira, Orión, a propósito del tema anterior de los empleos formales y ese tipo de cosas, y de formalizar las pequeñas y microempresas informales, y ese es otro elemento, hoy está ya en la prensa digital y estará en los medios de comunicación escritos mañana, yo acabo de verlo, y es que se ha confirmado que el gobierno ya tiene todo el estudio preparado y toda la instrumentación para eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta a las micro y pequeñas empresas. Ese sería un gran salto hacia adelante. Eso lo han planteado esas micro, o sea, eso es un gran paso para fortalecerlas y para que sigan el camino hacia la formalización, que es parte de los objetivos del gobierno. Que es el camino que se debe seguir. Y que es el camino que se debe seguir. Se ha sugerido que cambiar el modelo económico actual. Eso, primero ya hemos hablado de... Un problema conceptual eso. Conceptual, sí. En términos más general, los modelos son dos, el socialista y el capitalista. Lo que ha dicho el Banco Central en un estudio de su página abierta. Sí, lo que hay es una asociación. Ver dónde están las debilidades, ver dónde está el irlo modificando y mejorando. Conjunto de políticas, pero hay una cosa en la República Dominicana que sí ha dado resultado, es que el Estado no solamente participa en la economía como un ente regulador, sino como un socio estratégico del sector privado
en emprendimientos estratégicos. Bueno, esa es la iniciativa que acaba de enviar al Congreso el presidente de la República para la alianza público-privada. Eso no es malo. El sector eléctrico, si el gobierno no interviene con Punta Catalina, que ahora por cierto ya se escogió una compañía que va a dirigir todo lo relacionado con la venta de acciones de Punta Catalina. Bueno, ahí hay una modalidad con el sector privado, pero si eso no se hace, el déficit de su sector eléctrico hubiese seguido estando en 1.200 millones. Desde el presupuesto nacional a un grupo oligopólico. Pero déjame decirte, Orión, los organismos internacionales son los primeros en estimular esa alianza público-privada. ¿Y sabes por qué? Tienen incluso hasta financiamiento para dárselo a las alianzas público-privadas en determinados segmentos. ¿Y sabes por qué? Por el gran éxito que ha habido en ese tipo de alianza, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en diferentes países. Lo importante es que ha dado resultado que el Estado intervenga en la economía en los lugares donde, por razones X o Z, el sector privado no ha podido completar una inversión. Por ejemplo, el sector eléctrico, el sector de generación no solamente de electricidad, sino de agua, las presas. Exacto. Todos han sido emprendimientos del Estado. Así es. Ha intervenido para hacer el mayor reservorio de agua de todo el Caribe, tenemos nosotros, y en América Latina uno de los principales por metro cuadrado de presas. Así es. Eso lo ha hecho el Estado, y ha participado con el sector privado, por cierto, en condiciones ventajosas en la construcción de carreteras, de autopistas. Algunas de ellas un robo a mano armada, como la de la carretera del Nordeste, pero ese ha sido parte del Estado. O sea, el Estado, lo que se quiere desde algunos sectores del empresariado dominicano es que se dé un viraje hacia el neoliberalismo craso, ese capitalismo salvaje del que habló el Papa. Es decir, que te digan a ti, que el Estado solamente se encargue del arbitraje, que deje toda la selva del capital a nosotros. Nosotros sabremos qué vamos a hacer, pero el Estado solamente puede ser el árbitro, y eso no, en una sociedad como esta no. Y mira un detalle importante, Orión, en todas estas disquisiciones que tenemos, sobre todo el tema económico que tanto nos atrae, nos gusta, fíjate, el gobierno ha dado una serie de pasos últimamente que te dicen que hay una coherencia en los objetivos del desarrollo. Esta misma alianza público-privada va en ese camino. Esta información de que se va a eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta a las pequeñitas empresas, las micro y a las pequeñas, está en ese camino. Pero la declaratoria del año 2019, que apenas comienza como año de la innovación y la competitividad, está en el mismo camino. Que es un anhelo de hace más de 20 años, cuando aquí hablábamos del modelo de los tigres asiáticos. Exacto. Decíamos, señores, en el 1970, Taiwán, Corea del Sur y otras economías, incluso Singapur o Hong Kong, tenían el mismo producto relativamente igual que la República Dominicana. Y en 20 y tantos años se colocaron donde están. ¿Por qué? Innovación, tecnología, competitividad. Exacto. Entonces nosotros necesitamos como economía lo que hace 30 años habíamos denominado transferencia tecnológica. Nosotros tenemos que asumir tecnología, nosotros tenemos que hacer de la tecnología, vincularla con la competitividad. Hay que terminar con el asuntito de que el Estado tiene que mantener a los sectores empresariales. Sí, la declaratoria de este año como año de la innovación y la competitividad te demuestra que hay el interés del gobierno y en la figura presidencial de que entienden y saben por dónde debe caminar el país y por dónde anda el mundo. Andrés Oppenheimer, el destacado periodista argentino que reside en Washington, seguro tú habrás visto el libro de Innovar o Morir. Sí. Y él dice, estamos en la era de la innovación y la de tecnología. El país que no innova se quedó. Y por ejemplo, en ese libro pone una cantidad de ejemplos. Entonces, el año declarado como de la innovación y la competitividad, lo que está señalando es que el gobierno le está dando interés y prioridad a todas las iniciativas que nos lleven por ese camino. En el 1999, el gobierno del presidente Fernández
creó aquí lo que está frente en Andrés Boca Chica, Centro Tecnológico. Ese centro, sí. Esa era la primera idea que se tenía, Claro. de hacia dónde deberíamos ir. Exactamente. Costa Rica para ese tiempo era el principal, tenía el principal Silicon Valley, el principal valle, ámbito de tecnología, Costa Rica. Son zonas francas tecnológicas. Zona franca tecnológica. Nosotros tenemos que parques tener. tecnológicos. Nosotros, por ejemplo, yo menciono mucho la nivelación del suelo. Por ejemplo, los suelos arroceros. Tiene que ser con rayo láser. Claro, Entonces, se hace costoso porque nosotros no hemos transferido adecuadamente esa tecnología que no es de punta. Para ponerte, y eso significa en la productividad arrocera millones y millones de pesos. Nivelar para que tengan la cantidad de agua requerida Está claro la parcela. Está claro que el Partido de la Liberación Dominicana en el poder es el que se ha esforzado y ha traído la tecnología para aplicarla a todas las funciones del Estado. Por eso hablan de una transformación tecnológica, de una república digital. Son los que han introducido las computadoras en las escuelas, desde el gobierno de Leonel Fernández, que no se entendía. Y un destacado dirigente político dijo que lo que el presidente estaba era jugando con una computadora en el palacio, porque no sabía ni qué caray era eso. No, eso es verdad. El 911, eso es parte de la historia. El sistema 911 es una expresión de modernismo en la asistencia pública. Porque ahí volvemos a lo de la innovación y la competitividad. Si tú no incorporas la tecnología a todas las funciones del Estado, tú estás quedado. ¿Tú sabes ¿No te acuerdas del tema de las placas? Sí. Pero ahora, ¿cuándo tú veías que un servicio público con una placa, tú puedes por internet y te la llevan a tu casa? Sí. Para que cambiar la cultura del pueblo dominicano, donde todavía hay 200,000 que no han sacado el marbete. El marbete, y lo deja todo para última hora. Entonces, transformar esa mentalidad dominicana es lo peor que hay. Sí. El orden judicial, por ejemplo, se ha transformado. Falta mucho, pero hay mucha tecnología en el orden judicial, en todo. Es decir, está avanzando, pero requiere más. Y requiere incluso, a propósito de eso, de competitividad, transformar su oferta exportable. Nosotros tenemos que agregar, este es uno de los pocos países que, a pesar de que se incrementan las importaciones, la economía se reduce el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. Es decir, la relación que hay entre la salida de dólares y el ingreso de dólares. Tú dices, pero ven acá, si nosotros estamos comprando más en dólares, ¿cómo es posible que esa cuenta, en vez de su déficit subir, porque estamos gastando más dólares, baja? Bueno, porque la economía está generando más de 30,000 millones de dólares al año por múltiples ingresos, turismo, remesas, exportación. Entonces nosotros necesitamos... Dicen los críticos, debe ser más. Sí, pero... bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres? Está recibiendo la tercera parte de toda su riqueza contada en un año. La recibe en un año, 30,000 millones de dólares. Entonces, si es así, nosotros tenemos que... Toda la política del país tiene que ser agregar valor a la producción nacional, agregar valor a las exportaciones, que venga más materia prima para que sufran transformación. En una industria que se ha vuelto una industria de plástico, y lo estoy diciendo como no mofándome. Pasamos 20 años en mercado nacional para el producto criollo. Terminamos con una Herrera, con una zona franca de plástico. Sustituir importaciones y plástico. Y terminamos en plástico. En vez de terminar en hacer electrodomésticos importantes, mercadear para las Antillas, tenemos un acuerdo de libre comercio. La industria farmacéutica. En esa parte de la manufactura se ha quedado. Pero claro. Se ha quedado. Porque y es una combinación. Tiene que haber políticas para incentivar la manufactura, pero tiene que haber el criterio de la innovación de parte del empresario, del inversionista, del industrial. Nosotros tenemos que estar haciendo parte de automóviles. Pero ven acá, Taiwán, ¿y por qué los taiwaneses son así? No producen ni un gramo de acero y tienen una de las acerías más grandes del mundo. Fabrican transatlántico, parte de aviones, Pudimos haber montado la fábrica de ensamblar automóviles en la armería de San Cristóbal. La armería de San Cristóbal. Pero la desaparecieron. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre. Peña Gómez decía, al doblar, tenemos que mirar al doblar.
Bueno, yo digo, 3 esquinas más para allá, mirar 3 esquinas más adelante. ¿Qué es lo que está en aquella esquina? Allá. Pero esa es la visión que hay que tener, hacia dónde el rumbo, por dónde es. ya el empresario que tiene muchas empresas, muchos negocios fáciles y se hace muy millonario, ya ese tiempo pasó. Los hijos de ese empresario van a tener que ser innovadores. Bueno, hay casos. Hay quienes han sido innovadores y han desarrollado y diversificado esas empresas. Hay varios ejemplos, ¿eh? Sí. Hay otros que no lo han sido y han cerrado las empresas. Vámonos a un cambio para retornar ya con la última parte del programa, en la esperanza de que lo que hasta ahora hemos ofrecido haya sido de su interés. Nos vemos en un momento. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, Dion, yo te decía con el tema del acto de vandalismo del Falpo frente al Palacio de Justicia, que estaban tratando con ese acto tan evidente y esa acción tan vandálica y evidente, de crear un problema. Parece que como no sonaban, entonces ese acto lo pone en primer plano. Siempre el Falpo está en primer plano cuando arma un lío y hay unos tiros y hay un acto casi de naturaleza vandálica. Tienen una gira siempre, comienzan en Villa González, exacto, siguen a los barrios del sur de Santiago, exactamente, se van al Licey al medio, exacto, y ese es donde tiene sus núcleos y eso. Pero fíjate, ya están llamando a una marcha, según veo aquí en la prensa, ya están llamando a una marcha hasta que suelten a los dirigentes detenidos, que están detenidos por una acción vandálica pública y detenidos en el momento. Sí, entonces, el flagrante delito. Entonces, yo pienso que se van a pasar todos estos tiempos haciendo marcha, porque el juez que no le imponga a esas personas que hicieron ese acto vandálico la pena máxima va a tener problemas. Sí, sí. Porque la sociedad consciente dominicana va a estar pendiente de eso. Sí, porque eso no lo puede hacer. O por si fuera así, pero en un estado de anarquía. Pero si un juez permite y dice que no pasó nada, vamos a tener excremento por donde quiera. Sí, a partir de ahí. Si eso se puede hacer aquí y no pasa nada, vamos a ver. A partir de ahí. Si la justicia funciona o no funciona.
Vamos a expresar nota de pesar por la muerte de Alana Locuar. Así es. Una periodista, escritora, narradora, cineasta. Hermana de nuestra querida amiga Sandy Locuar. Hermana de Sandy. Sí. De Sandy Locuar. Así. Una funcionaria del gobierno, periodista destacada. Sí. Nosotros la verdad que nos sentimos apenados. Sí, de la familia Locuar, una familia distinguida de grandes aportes a la sociedad dominicana. Esta joven intelectual tenía un profundo amor por el país, porque ella vivía en Alemania y siempre sus estudios, muy conocida en Europa por sus estudios fundamentalmente sociológicos, antropológicos. A mí lo que me apena mucho es que se pretende tomar el nombre y los planteamientos que alrededor del tema Haití hacía Alana muy correctamente, que eran de carácter científico, para una discusión científica, no para un panfleterismo político, para una discusión científica, los planteamientos de ella, en el aspecto antropológico, sociológico, histórico. Ella hacía, es decir, respetemos por lo menos, inmediatamente tú ves ahora en la... Sí, porque una cosa es la inmigración haitiana, con todas sus secuelas y todo eso, pero la historia de la isla y de compartir dos naciones, eso tiene toda una diversidad de elementos que hay que analizar. Y hay planteamientos que son discutibles, que podemos discutirlo, como ese que dice, bueno, a veces se usa el peligro de la unificación de la isla justamente para aplicar políticas conservadoras de derecha, antipatrióticas, por ejemplo. Ese planteamiento puede ser. Ahora, hay asuntos puntuales que nosotros mencionamos ahora que no tienen que ver nada con ese discurso, que a mí me parece que justo que se analice y discuta a fondo. Lo que estamos señalando, por ejemplo, que en el Valle de Constanza no puede haber un asentamiento ni dominicano ni haitiano. Entonces, si usted sabe que sacaron 56 y quedan mucho más, si usted sabe que hay, por ejemplo, cientos de ciudadanos haitianos indocumentados por demás y en condiciones pesarosas del orden económico, usted sabe que la vocación es al conuco. La vocación es a la tala. A depredar. Y el que hace conuco tala. Y los cultivos, incluso cultivos que no hay que talar, se han prohibido ahí porque nacen 7 de las más importantes cuencas pluviales de la República. Entonces eso no tiene nada que ver con antihaitianismo, unificación de la isla, ni nada de eso. Es la obligación del Estado de controlar una situación como esa. A mí me gustaría, por ejemplo, lo que está aplicando el presidente de México, que va a aplicar ahora en la frontera con los Estados Unidos, zona de libre comercio, zona de desarrollo económico especial, para que la población se quede ahí. A mí me gustaría que se aplicara desde el gobierno políticas públicas que permitan que, por ejemplo, comunidades como de Pedernales, que ahora mismo hay más haitianos que dominicanos, o en Elías Piña, o en el suroeste, que vienen para acá huyéndole a la miseria. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, no ese esfuerzo para contratar mano de obra barata a través de factorías, sino un esfuerzo de llevar calidad de vida a esa zona. Me viste pasando aquí, estaba buscando, pero no me apareció, un artículo de un editorial del periódico El Siglo. ¿De cuándo te estoy hablando? Bueno, de los 90. De los 90, sí. Sobre esa actitud del haitiano de talar árboles. Y yo lo tengo ahí guardado, archivado. Pensé que lo tenía aquí, pero lo borré y lo tengo en mi archivo general de artículos y eso. Sí, se habla de no sé qué tumbé. Dice que ese término está en los tratados fronterizos. El término usado por el editorial de El Siglo, del 90 y tanto, se refería a esa conducta del haitiano de talar árboles. Bueno, no vamos a talar árboles nosotros porque se nos acabó el tiempo. Ha sido ustedes, señores, muy amables en darnos la oportunidad de estar con ustedes, el privilegio también. No, y también explicarles que nosotros tenemos un sistema de que, bueno, hay un tema, pero nos vamos aquí, allá y acullá y tenemos una disquisición en torno a... Y yo pienso que lo hace muy interesante. Me parece que eso lo hace más interesante. Sea usted el jurado, como dice el amigo Amengual, y gracias por estar con nosotros. Mañana estará un nuevo equipo del equipo mediático con ustedes en este programa que se ha vuelto una peña en la noche dominicana. Hasta entonces, señores.